La acentuación es la fuerza mayor que se le hace a determinada sílaba dentro de una palabra, diferenciándola así de los demás por su alta duración, intensidad y tono. Por otro lado, los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito por medio de pausas e indicadores de interrogación o admiración, y así ser más fácil de entender para los lectores. Ambas reglas se complementan entre sí para dar como resultado una comunicación efectiva y coherente. Aquí te explicaremos un poco más sobre estas dos reglas ortográficas tan fundamentales, además de algunos ejemplos. La acentuación es la fuerza mayor que se le hace a determinada sílaba, que ya veremos adelante qué es, por su alta duración, intensidad y tono. Desglosando la acentuación hay tres tipos: sílaba tónica y atónica. Una sílaba es un sonido o grupo de sonidos que pronunciamos en conjuntos con cierta entonación. Las variantes tónica y atónica son la diferencia en la fuerza de pronunciación. Usaremos el ejemplo de la palabra caracol. Caracol. La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia más fuerte en una palabra. En este caso sería col. Sílaba átona es el resto de las sílabas que no son tónicas. Son átonas, es decir, que no suenan igual de fuerte en su pronunciación. En este caso sería cara. Acento gráfico, prosódico y diacrítico. Acento gráfico se utiliza en todas las palabras que tienen acento, y para saber en dónde se ponen se utilizan las clasificaciones de vocales, las reglas de clasificación de palabras y las reglas de reunión de vocales. El acento prosódico es el que se les marca a las palabras de forma oral, es decir, con cuánta fuerza se expresa el sonido de una sílaba en una palabra. Aquí es donde entran las sílabas tónicas y atónicas. Este acento se cumple en todas las palabras, menos en los monosílabos. Acento diacrítico es el que se usa en algunas palabras para diferenciarlas unas de otras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente. Algunos ejemplos serían los monosílabos y palabras que se usan para preguntas y exclamación. Palabras graves. Las palabras graves tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar, por ejemplo, silla y cóndor. Se acentúan cuando son diferentes a n, s o vocal, por ejemplo, ángel y árbol. Palabras agudas. Las palabras agudas tienen la sílaba tónica en el último lugar, por ejemplo, aceptar y jugar. Se acentúan cuando la palabra termina en n, s o vocal, por ejemplo, papá y capitán. Palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar, por ejemplo, película y paréntesis. Estas siempre se acentúan, por ejemplo, geológico y rectángulo. Palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar, por ejemplo, constrúyeselo y destrúyeselo. Se acentúan donde se encuentra la tilde. Siempre se acentúan. En resumen, tipos de palabra hay 4: aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. ¿Cómo se acentúan gráficamente? La aguda cuando terminan en ns y vocal, grave cuando terminan en consonante diferente a ns y vocal. Esdrújula todas se acentúan y sobresdrújulas todas se acentúan. ¿Cómo usar los signos de puntuación? El punto se utiliza para marcar gráficamente el final de una oración. Se escribe pegado a la palabra que lo precede, la palabra siguiente se escribe dejando un espacio libre y la palabra siguiente se escribe siempre con mayúscula. También recibe distintos nombres según su función: punto y seguido, punto y aparte, punto y final. Algunos ejemplos son: recibí una llamada, era su primera esposa. Necesito que alguien me aconseje con mi problema. Resulta que esta mañana desperté y noté que se me cayó un poco de cabello. La coma sirve para delimitar unidades del discurso inferiores al enunciado o incisos que aportan información secundaria. Ejemplos: vas a necesitar leche, o bien puedes reemplazarla por crema. La casa muy ordenada. No solo me traicionaste, sino que también me mentiste. El punto y coma. El punto y coma representa una pausa más fuerte que la de la coma y más débil que la del punto. Ejemplos: es necesario esclarecer el crimen que ocurrió en Culiacán. Será necesaria la participación de la PGR. Signos de exclamación e interrogación.
Los signos de exclamación e interrogación encabezan y cierran oraciones exclamativas e interrogativas. Ejemplos. Los paréntesis. El paréntesis es un símbolo que encuadra, al comienzo y al final, un enunciado que aporta información secundaria o adicional sobre el mensaje principal. Ejemplos de paréntesis teatral. Adiós, pega un portazo y sale. Paréntesis de aclaración. Mi padre, un gran abogado, es la referencia fundamental que tuve a lo largo de mi vida.